Durante siglos, la imagen del señor feudal reclamando la primera noche de una campesina recién casada se convirtió en uno de los símbolos más oscuros de la Edad Media. En pinturas románticas del siglo XIX, en novelas e incluso en el cine, esa escena se repite. Un noble arrogante, una joven aterrada y la autoridad incuestionable del poder sobre el cuerpo. A esta práctica se la conoce como ius primae noctis, o derecho de la primera noche. Pero la historia, cuando se revisa con cuidado, muestra un panorama mucho más complejo, donde el mito y la realidad se entrelazan hasta confundirse. El término ius primae noctis no aparece en ningún documento jurídico medieval con aplicación real. Las fuentes auténticas del derecho feudal no mencionan un permiso formal otorgado a los señores para poseer a las novias de sus siervos. Lo que sí existía era un conjunto de costumbres, algunas profundamente humillantes, que reforzaban la jerarquía social entre amo y vasallo y que con el paso del tiempo fueron reinterpretadas o exageradas por escritores posteriores. Una de esas costumbres era el merchetum, un impuesto que el siervo debía pagar al señor cuando su hija contraía matrimonio. Su sentido original no tenía que ver con el sexo, sino con la pérdida de una trabajadora en la finca señorial. Sin embargo, su carácter simbólico era claro. El cuerpo de la mujer campesina no le pertenecía del todo ni a ella ni a su familia, sino que formaba parte de la economía del dominio feudal. Algunos cronistas franceses del siglo XIII mencionan variantes del merchetum en las que el pago podía reemplazarse por un favor personal al señor, pero no detallan su naturaleza. Esa ambigüedad fue suficiente para alimentar siglos de sospechas. La confusión se acentuó en la Edad Moderna, cuando humanistas, reformadores y cronistas anticlericales del Renacimiento comenzaron a retratar a la Edad Media como una era de barbarie y abusos. Autores como Voltaire o Montesquieu repitieron el mito del derecho de pernada para denunciar la tiranía feudal. En el siglo XVIII, el teatro y la literatura popular lo transformaron en un símbolo de opresión sexual. Obras como Le droit du seigneur de Voltaire o Le mariage de Figaro de Beaumarchais ridiculizaron a los aristócratas que reclamaban ese privilegio, reforzando la idea de que alguna vez había existido. En realidad, el mito probablemente tiene raíces más antiguas, ligadas a prácticas rituales o simbólicas que, sin ser legales, reflejaban la desigualdad estructural del matrimonio medieval. En algunas regiones del norte de Francia, Escocia o Alemania, el señor feudal tenía el derecho de asistir a la boda de sus siervos o de imponer una bendición sobre la novia. Esa presencia del amo servía como recordatorio del dominio sobre sus súbditos y, con el tiempo, la imaginación popular transformó ese gesto en una intromisión física. Hay, además, un elemento antropológico que ayudó a consolidar el mito. En muchas sociedades antiguas y medievales se creía que la fertilidad o el poder sexual del varón dominante podía transmitirse simbólicamente a través del contacto con la esposa de un subordinado. Esa idea de bendición sexual aparece en crónicas nórdicas, relatos célticos y hasta en tradiciones del Próximo Oriente. Aunque en el occidente cristiano el acto como tal hubiera sido condenado por la Iglesia, el eco de esas creencias persistió en los relatos campesinos y en las leyendas locales. Los pocos registros medievales que aluden a algo similar al ius primae noctis son dudosos o claramente satíricos. En Escocia, un texto de 1427 menciona que los burgueses de ciertas villas pagaban un impuesto llamado culach para evitar que el señor ejerciera su supuesto derecho sobre las esposas. Pero los historiadores modernos coinciden en que se trataba de un tributo económico, no sexual. En Cataluña, algunos fueros mencionan el cens de la doncella, un pago simbólico al casar a una hija, sin implicar contacto físico alguno. La historiografía moderna comenzó a desmontar el mito en el siglo XIX, cuando filólogos y juristas analizaron las fuentes originales. El alemán Carl Schmitt, en 1875, demostró que las supuestas leyes del ius primae noctis citadas por los enciclopedistas franceses eran invenciones o malas traducciones. Más tarde, en el siglo XX, el historiador francés Alain Bourreau publicó un estudio exhaustivo titulado Le droit de cuissage, donde trazó la genealogía del mito desde la Edad Media hasta el Romanticismo. Su conclusión fue clara: el derecho de pernada nunca existió como institución legal.
pero sí como fantasía cultural que expresaba el miedo al poder feudal y la opresión de clase. Pese a ello, es innegable que en la práctica medieval existían situaciones de abuso que podrían haber dado origen a la leyenda. La distancia entre amo y siervo era abismal, y el cuerpo de las mujeres campesinas no gozaba de protección jurídica. Muchos señores aprovechaban su autoridad para obtener favores sexuales o imponer coerciones bajo amenaza de castigo o pérdida de tierras. Esos abusos, aunque no codificados como derecho, eran una realidad palpable y probablemente alimentaron los rumores de que el señor tenía prerrogativas sexuales sobre las novias de sus siervos. En las aldeas, esas historias se contaban como advertencias, transmitidas oralmente durante generaciones. La Iglesia, por su parte, condenó de manera explícita cualquier forma de intromisión sexual fuera del matrimonio legítimo, pero rara vez intervino cuando el agresor era un noble. Los predicadores y confesores advertían contra el pecado de lujuria señorial, pero la moral cristiana coexistía con una sociedad profundamente jerarquizada, donde la justicia era relativa al rango social. En ese contexto, el mito del derecho de pernada funcionó como una metáfora del sometimiento general del campesinado, más que como una práctica verificable. Aún así, el eco del mito persistió. En la literatura medieval, el tema aparece en tono de burla o crítica social. En los fabliaux franceses, cuentos satíricos del siglo XIII, se representan nobles libidinosos y siervos impotentes frente a su poder. En Inglaterra, Chaucer alude a figuras semejantes en los cuentos de Canterbury. En todos los casos, la intención no es describir una ley, sino exhibir una injusticia. El relato del señor que reclama la virginidad de la novia es, en última instancia, una parábola sobre el abuso de poder y la humillación del débil. Cuando el mito resurgió en la cultura moderna, lo hizo con fuerza. En la Europa ilustrada, se utilizó para justificar la necesidad de acabar con los privilegios feudales. En el siglo XIX, los historiadores románticos y los pintores lo revivieron para escenificar la brutalidad medieval, reforzando la idea de una Edad Media cruel y sensual. Esa visión, aunque anacrónica, se impuso en la imaginación colectiva y sobrevive hasta hoy en películas, novelas y series históricas. El Wedding Ceremony. En la penumbra de un salón medieval, iluminado apenas por antorchas, una multitud ríe, canta y bebe mientras una pareja, a menudo nerviosa y exhausta, es conducida hacia la cámara nupcial detrás. Los invitados los siguen entre burlas y gritos. No hay privacidad ni intimidad. Aquella escena, que hoy parecería una humillación pública, era en la Edad Media una costumbre formal, el Wedding Ceremony o ceremonia del lecho. Su propósito no era tanto garantizar la consumación, sino sellar ante testigos el inicio del matrimonio. Pero la frontera entre rito simbólico y espectáculo grotesco solía ser delgada. El Wedding Ceremony fue común en Europa desde la Alta Edad Media hasta bien entrado el siglo XVII. En su forma más sencilla consistía en acompañar a los recién casados desde el banquete hasta el dormitorio, donde se los bendecía antes de dejarlos solos. Sin embargo, en muchos lugares, especialmente entre la nobleza y los campesinos del norte de Europa, la ceremonia adquiría un carácter público y teatral. Era la culminación del matrimonio como contrato social. No bastaba con la palabra ni con la misa. El cuerpo debía dar testimonio. En Escocia y en Inglaterra, el ritual comenzaba con los invitados escoltando a la pareja, entre canciones y chanzas subidas de tono. Los amigos o familiares ayudaban a quitar la ropa de los novios, uno por cada lado del lecho, mientras se lanzaban comentarios sobre la fertilidad, la virilidad o la pureza. En algunos pueblos, los padrinos levantaban las sábanas para verificar que ambos se acostaran desnudos, como símbolo de sinceridad. Después se les deseaba buen descanso y descendencia numerosa, y la puerta se cerraba. Solo entonces el matrimonio se consideraba completo. En Francia, la costumbre adquirió un tono más ritualizado. Los invitados llevaban antorchas encendidas mientras entonaban coplas de boda. El sacerdote o el padre de la novia ofrecía una bendición final, a veces rociando el lecho con agua bendita. En los palacios, la ceremonia podía ser un acto político. Reyes, príncipes y nobles de alto rango celebraban la consumación de los matrimonios dinásticos ante cortes enteras. En esos casos, la entrada al lecho,
era presenciada por testigos oficiales, encargados de certificar que la unión se había consumado. Lo que en apariencia era un gesto de fe pública podía transformarse en un espectáculo de control. Entre los campesinos, el tono era diferente. En aldeas inglesas, alemanas o flamencas, el wedding ceremony se convertía en una fiesta bulliciosa, muchas veces regada de alcohol. La comunidad entera participaba, recordando a los recién casados su deber de procrear. Era una mezcla de celebración y burla, una reafirmación del orden social donde el sexo, el trabajo y la fertilidad estaban entrelazados. En algunos pueblos se practicaba la canción de la cama, en la que los vecinos rodeaban la casa cantando versos obscenos hasta que las luces se apagaban. Si la pareja tardaba demasiado, el silencio podía interpretarse como mal presagio. En Alemania y Escandinavia, las variantes eran aún más explícitas. Se documentan casos donde los invitados acompañaban físicamente a la pareja hasta el lecho, los desnudaban parcialmente y colocaban a ambos bajo las sábanas. En regiones de Sajonia, el novio debía levantar una copa y beber sobre el vientre de la novia, símbolo de fertilidad. En Noruega y Suecia, el rito se vinculaba a antiguos cultos paganos del matrimonio como unión de dos linajes bendecidos por la tierra. Cuando el cristianismo se impuso, la Iglesia intentó moderar estas costumbres, pero no logró erradicarlas del todo. Los sacerdotes simplemente reinterpretaron el rito como una bendición colectiva, sin intervenir en su aspecto carnal. La función social del wedding ceremony era clara: demostrar públicamente que el matrimonio había comenzado de forma legítima. En una época sin registros civiles, la comunidad era el testigo del contrato, y su mirada garantizaba que nadie pudiera impugnarlo después. La virginidad de la novia y la capacidad del esposo eran símbolos de honor familiar. Si la pareja no lograba consumar la unión, el rumor corría rápido y el matrimonio podía ser anulado o puesto en duda. Por eso el ritual, aunque incómodo, se consideraba necesario. La reputación dependía de ello. En los estratos más altos, la ceremonia tenía un valor político. Las casas reales necesitaban asegurar descendencia y alianzas. En 1429, la boda entre Enrique VI de Inglaterra y Margarita de Anjou fue seguida de un wedding ceremony presenciado por cortesanos y damas de honor, quienes firmaron un acta confirmando que la pareja compartía el lecho. En otras ocasiones el acto era meramente simbólico. Los testigos veían a los novios acostarse vestidos o besarse bajo las mantas y luego se retiraban. El documento sellaba la unión aunque la consumación real ocurriera más tarde. El wedding ceremony también tenía un componente de vigilancia. En comunidades rurales, el grupo servía para controlar que el matrimonio se consumara y, por tanto, fuera válido ante los ojos de Dios y de la sociedad. La intimidad no pertenecía a los individuos, sino al conjunto. Casarse significaba ingresar en una red de expectativas: fecundidad, obediencia, permanencia. El cuerpo no era un espacio privado, sino una extensión de la moral colectiva. En ese contexto, la primera noche se convertía en una escena pública disfrazada de rito. Con el paso del tiempo, estas ceremonias comenzaron a declinar. El siglo XVI trajo consigo una nueva noción de pudor y privacidad, influenciada por el humanismo y la reforma religiosa. La Iglesia empezó a ver con recelo las celebraciones ruidosas y los juegos obscenos. En 1563, el Concilio de Trento estableció normas más estrictas para el matrimonio cristiano y, aunque no prohibió el wedding ceremony de forma explícita, lo desalentó. Las clases altas comenzaron a considerarlo vulgar, propio de campesinos. Aún así, en regiones rurales de Inglaterra y Alemania, persistió hasta bien entrado el siglo XVII, transformado en simple procesión o bendición simbólica. Detrás del folclore, el wedding ceremony revela un aspecto esencial del mundo medieval: la inexistencia del concepto moderno de intimidad. La noche de bodas no pertenecía a la pareja, sino a la comunidad que observaba, juzgaba y sancionaba. Era una exposición ritual del deber conyugal y del control social sobre la sexualidad. Lo que hoy se entendería como una humillación era entonces un acto de validación moral y económica. El matrimonio, más que una unión entre personas, era un pacto entre familias y una transacción entre linajes. Pruebas de virginidad y el paño manchado. El amanecer después del matrimonio no traía calma.
En muchas aldeas medievales, la verdadera prueba de una unión no se medía en juramentos ni en bendiciones, sino en una mancha roja sobre una tela blanca. Aquel trozo de lino, exhibido ante familiares o vecinos, era considerado el testimonio físico de la virginidad de la novia y, por tanto, la garantía de su pureza y del honor de dos linajes. El paño manchado se convirtió en un símbolo temido y venerado, un juicio que pendía sobre cada mujer como una sentencia social. La virginidad femenina era, en la Edad Media, un capital moral y económico. Su preservación definía la reputación de la familia. Afectaba las dotes, los contratos matrimoniales y el prestigio en la comunidad. Desde la nobleza hasta el campesinado, el cuerpo de la mujer era visto como una propiedad que debía entregarse intacta al esposo el himen. Una delgada membrana sin función fisiológica relevante fue transformado en un símbolo absoluto de castidad. Médicos y clérigos lo describían como un sello natural, una prueba divina del honor. Su ruptura, creían, debía producir sangre visible. Si esa señal no aparecía, la deshonra podía arruinar vidas enteras. El ritual del paño manchado variaba según las regiones. En algunas zonas de Francia y España, el lienzo era colocado sobre la cama antes del acto. Por la mañana, las mujeres más cercanas a la novia, como la madre, las hermanas, comadronas o vecinas, acudían a examinarlo. Si había manchas de sangre, se cantaban coplas de triunfo y el paño se colgaba en la ventana o se mostraba públicamente como símbolo de virtud. Si no, el silencio se volvía pesado y la vergüenza podía caer como una condena. En Escocia y en ciertas partes de Alemania, el ritual era más discreto. Los testigos esperaban fuera de la habitación y el esposo, al salir, debía declarar si su mujer había sido hallada doncella. Su palabra bastaba para legitimar o destruir una reputación. La creencia en la prueba sangrienta era tan fuerte que, en muchos casos, la ausencia de sangre se interpretaba como prueba de impureza o adulterio, sin considerar que innumerables causas naturales podían explicar el resultado: hímenes elásticos, pérdida previa por actividades físicas o sencillamente una anatomía distinta. Pero el pensamiento médico medieval estaba dominado por el simbolismo, no por la anatomía. Se asumía que la sangre femenina, al mezclarse con el semen masculino, sellaba la unión matrimonial y garantizaba la fertilidad. No sangrar era, por tanto, un mal augurio. En los textos de medicina y moral cristiana, el tema aparece con un tono obsesivo. Hildegarda de Bingen, en el siglo XII, escribió que la virginidad era un don divino que resplandecía en el cuerpo de las mujeres puras. El médico italiano Trotula de Salerno, una de las pocas figuras femeninas en la medicina medieval, describió el himen en términos clínicos, pero su obra fue reinterpretada por hombres que añadieron nociones morales. En los manuales de confesores, los sacerdotes instruían a los esposos a verificar la pureza de sus esposas con moderación, aunque nunca condenaban la práctica. La teología justificaba el control y la ignorancia lo convertía en superstición. En los estratos campesinos, la prueba adquiría un carácter comunitario. La noche de bodas no era un acto privado, y el cuerpo de la novia pertenecía simbólicamente a la aldea. Cuando el paño se mostraba al amanecer, los vecinos celebraban con música, brindis y comentarios burlescos. Si la prueba fallaba, la misma comunidad podía imponer castigos: burlas, difamación e incluso anulación del matrimonio. En algunos pueblos de Castilla o Normandía, el esposo tenía derecho a devolver a la mujer a su familia y exigir compensación económica. Era el equivalente medieval a una condena pública sin posibilidad de defensa. En la nobleza, el ritual adquiría una dimensión política. Los matrimonios entre casas poderosas eran alianzas de sangre y territorio. Un fracaso en la prueba podía desatar conflictos. En el siglo XIV, el rey Eduardo II de Inglaterra enfrentó un escándalo cuando corrió el rumor de que su esposa Isabel no había sangrado en su primera noche, lo que puso en duda la legitimidad de su descendencia. En Francia, algunos matrimonios fueron anulados tras exámenes médicos y testimonios sobre la honra perdida de las esposas. Estos casos reforzaron la idea de que la virginidad no era un asunto íntimo, sino una cuestión de Estado. La manipulación también era común. Muchas mujeres recurrían a métodos desesperados para simular la prueba. Se pinchaban con agujas, escondían sangre animal entre las sábanas o utilizaban tintes naturales.
En tratados de medicina popular se mencionan mezclas de sangre de gallina, vino y hierbas que imitaban la mancha. La mentira era peligrosa, pero a veces la única defensa ante un sistema que no admitía explicaciones. Algunas madres instruían a sus hijas antes del matrimonio, enseñándoles cómo preparar el paño en secreto. Sabiendo que de esa mancha dependía su futuro, las parteras y comadronas ocupaban un rol ambiguo. Eran las guardianas de la pureza y, al mismo tiempo, las cómplices en el engaño. Su conocimiento del cuerpo femenino las hacía temidas y respetadas. Sabían que la sangre no era una verdad absoluta, pero no podían contradecir la costumbre sin arriesgar su vida o su oficio. En muchas regiones se las llamaba para certificar la virginidad de una joven antes del matrimonio o para declarar si una esposa había fallado en la prueba. Su palabra podía salvar o condenar, pero también las convertía en blanco de sospechas de brujería o impiedad. El control sobre la virginidad no era solo físico, sino moral y religioso. La Iglesia, aunque no promovía directamente la prueba del paño, avalaba la pureza como virtud esencial. Los sermones insistían en que el cuerpo de la mujer debía ser cerrado hasta el matrimonio y que la sangre de la primera noche representaba la entrega del alma. En muchos textos devocionales se comparaba a la novia con la Virgen María, símbolo de castidad perfecta. Esa idealización transformó la sexualidad en pecado y la vergüenza en virtud. Las mujeres aprendían desde niñas que su valor dependía de un signo visible de sufrimiento. Pero no todas las culturas cristianas compartían la misma intensidad en el ritual. En Italia, donde el Renacimiento comenzó a transformar las costumbres, la prueba fue perdiendo fuerza a partir del siglo XV. En cambio, en regiones más rurales de Europa Central y del Norte, sobrevivió hasta bien entrada la Edad Moderna. Incluso en el siglo XVIII, cronistas escoceses y alemanes aún describen la costumbre de colgar el paño en la ventana, aunque ya como gesto simbólico la mancha se convirtió en una tradición folclórica, vaciada de su poder judicial, pero no de su peso moral. Lo más significativo de aquel ritual no era la tela, sino el miedo a fallar, a ser señalada, a cargar con una vergüenza irredimible. En una sociedad que convertía la honra en moneda, el cuerpo femenino se transformaba en el lienzo donde se escribía el destino de familias enteras. El paño manchado no era solo una prueba de virginidad, sino una forma de control social, una confirmación de que la comunidad podía vigilar incluso lo más íntimo. Consentimiento versus contrato. En la Edad Media, casarse no era un acto de amor, sino una transacción social. Los matrimonios unían tierras, sellaban alianzas o garantizaban herencias, pero entre ese entramado de conveniencia y poder, la Iglesia comenzó a imponer una idea radical para su tiempo, que el matrimonio, ante los ojos de Dios, solo era válido si existía el consentimiento mutuo de los contrayentes. Era una doctrina que chocaba de frente con las prácticas familiares, donde el cuerpo y la voluntad de los jóvenes estaban subordinados a los intereses de sus padres o señores. En ese conflicto entre consentimiento y contrato se libró una de las batallas más silenciosas y trascendentales de la Edad Media. El derecho canónico, desarrollado por los teólogos y juristas de la Iglesia desde el siglo XII, estableció un principio fundamental: consensus facit nuptias, es decir, el consentimiento hace el matrimonio. Bastaba con que un hombre y una mujer declararan su voluntad de ser marido y mujer, incluso sin testigos, para que la unión se considerara legítima. Esta interpretación, recogida en el Decretum Gratiani de 1140, rompía con siglos de tradición feudal. Hasta entonces, los matrimonios eran pactos familiares y contratos económicos, cerrados mediante la entrega de la dote o el acuerdo entre tutores. El amor y la elección personal rara vez tenían lugar en ese esquema. La nueva doctrina eclesiástica pretendía cristianizar las costumbres. Para la Iglesia, el consentimiento era una expresión del libre albedrío, reflejo de la voluntad divina en el alma de los hombres. Sin embargo, en la práctica, la libertad de elección era un privilegio casi inexistente. En la nobleza, los matrimonios seguían siendo estrategias políticas; en el campesinado, una obligación económica. Los jóvenes apenas participaban en las decisiones que marcaban sus vidas. La firma de un contrato matrimonial, la entrega de la dote o la presencia de un sacerdote bastaban para sellar la unión, aunque la pareja apenas se conociera.
Este desajuste entre doctrina y costumbre generó innumerables conflictos. En los tribunales eclesiásticos comenzaron a multiplicarse los casos de matrimonios secretos o clandestinos, en los que una pareja afirmaba haberse casado por su propia voluntad, sin autorización familiar. Muchos de estos casos implicaban a jóvenes que huían del control paterno, buscando refugio en la promesa religiosa de libertad, pero la libertad tenía límites. Si el matrimonio no contaba con testigos o con la aprobación del entorno, podía ser declarado nulo o invalidado. Las familias, al descubrirlo, recurrían a la fuerza o al chantaje para separar a los esposos. En un mundo regido por la reputación y la propiedad, el consentimiento individual resultaba frágil frente a la presión colectiva. El choque fue especialmente violento en las clases altas. Los matrimonios entre nobles se negociaban desde la infancia. Las promesas de alianza eran selladas por escrito y romperlas podía desencadenar guerras. La Iglesia, aunque defendía el consentimiento, solía aceptar la autoridad de los padres cuando se trataba de preservar la paz entre linajes. En muchos casos, los jóvenes eran obligados a jurar fidelidad ante Dios sin haber tenido siquiera una conversación entre ellos. Para las mujeres, la situación era aún más restrictiva. Su consentimiento era a menudo presumido, no expresado. Bastaba con el silencio o con la obediencia. El derecho canónico intentó establecer reglas para resolver estas tensiones. Se distinguía entre el matrimonium de praesenti, es decir, la unión consumada mediante el consentimiento presente, y el matrimonium de futuro, que consistía en una promesa de matrimonio. Esta última debía cumplirse posteriormente mediante la consumación. La diferencia no era menor. Muchas familias aprovechaban el compromiso de futuro para asegurar alianzas sin permitir que los novios se acercaran realmente. Así nacieron los matrimonios pactados entre niños, en los que la palabra se pronunciaba años antes del acto físico. Los juristas eclesiásticos enfrentaron dilemas imposibles. ¿Qué hacer cuando una joven afirmaba haber sido casada contra su voluntad, pero el contrato había sido firmado por su padre? ¿O cuando un hombre declaraba haberse unido en secreto con una mujer y luego se casaba con otra por orden de su familia? Los tribunales de la Iglesia, encargados de juzgar estas disputas, se convirtieron en escenarios de intrigas y testimonios contradictorios. Los documentos conservados muestran casos de jóvenes que apelaban al Papa para anular matrimonios forzados y de familias que usaban su influencia para silenciar esas voces. Uno de los casos más conocidos fue el de Inés de Mérida, una joven del siglo XIII prometida desde niña a un hombre mayor para consolidar una alianza feudal poco antes de la boda. Declaró ante un sacerdote haber entregado su consentimiento a otro hombre, a quien amaba en secreto. Su testimonio provocó un juicio canónico que duró años. La Iglesia, aunque reconoció la validez de su palabra, finalmente falló a favor del contrato familiar, argumentando que el matrimonio debía servir al orden social. El mensaje era claro. El consentimiento era sagrado, pero subordinado a la conveniencia. La edad también se convirtió en un tema central. Según el derecho canónico, la edad mínima para el consentimiento matrimonial era de 12 años para las mujeres y 14 para los hombres. La justificación era teológica. Se asumía que a esa edad las personas alcanzaban la madurez del alma y la capacidad de comprender el sacramento. Pero en la práctica, esa norma legitimó matrimonios infantiles, donde el consentimiento era puramente simbólico. Las niñas no entendían los términos de la unión ni los riesgos que implicaba. La Iglesia defendía la espiritualidad del vínculo, pero la realidad mostraba la crudeza de un sistema que confundía obediencia con consentimiento. A pesar de las contradicciones, la doctrina eclesiástica introdujo un cambio de fondo en la historia del matrimonio occidental. Por primera vez, la voluntad individual se reconocía como elemento esencial. El matrimonio dejaba de ser un simple contrato civil o familiar para convertirse en un sacramento personal. Pero ese avance convivía con la brutalidad cotidiana. Muchas mujeres seguían siendo forzadas, muchas niñas eran prometidas, y la idea del consentimiento apenas sobrevivía entre los márgenes del ideal religioso y la práctica feudal. En los sermones y manuales de confesores, los teólogos insistían en que el acto conyugal debía realizarse sin violencia y con mutuo acuerdo, pero los límites de esa norma eran difusos. ¿Qué significaba el consentimiento cuando el cuerpo era propiedad ajena?
¿Qué libertad podía ejercer una esposa en un mundo donde la desobediencia se castigaba como pecado o delito? El derecho canónico proclamaba una libertad que el orden social negaba cada día. El conflicto entre consentimiento y contrato no se resolvió nunca del todo. La Iglesia, que había querido proteger la voluntad individual, terminó bendiciendo matrimonios pactados, alianzas políticas y uniones forzadas, y mientras los juristas debatían sobre la validez de las promesas, las vidas de miles de mujeres se consumían en el silencio de un deber impuesto. Matrimonio infantil y tutela. En los castillos de piedra y las aldeas perdidas de la Europa medieval, los matrimonios infantiles no eran excepción, sino norma. En una sociedad que veía el matrimonio como una herramienta política, económica o espiritual, la edad era un detalle menor. Las niñas se prometían antes de entender el significado de las palabras que las comprometían, y sus cuerpos se convertían en garantía de alianzas que sellaban fortunas, territorios o títulos nobiliarios. La niñez, tal como la entendemos hoy, no existía. La infancia no era un espacio de libertad, sino una etapa que debía acortarse para servir a la familia y al orden social. El derecho canónico, consolidado a partir del siglo XII, fijó la edad mínima para contraer matrimonio en 12 años para las mujeres y 14 para los hombres. Aquella disposición, que pretendía proteger la madurez espiritual, terminó legitimando un sinfín de abusos. En la práctica, los compromisos se realizaban mucho antes. Las familias poderosas pactaban esponsales entre niños de 7, 5 o incluso 3 años, sellando el acuerdo mediante juramentos, documentos o simples promesas verbales. La unión se consumaría años después, cuando la Iglesia considerara que los contrayentes tenían edad suficiente para dar su consentimiento y compartir el lecho. El matrimonio infantil fue una estrategia de supervivencia y poder. En la nobleza servía para asegurar herencias y alianzas dinásticas. En el campesinado respondía a la necesidad de estabilidad económica. Casar pronto a una hija significaba menos bocas que alimentar y una nueva fuente de trabajo o dote. Los niños eran piezas en un tablero que no comprendían. Sus futuros se decidían entre adultos, en reuniones de consejo o banquetes, donde cada promesa matrimonial equivalía a una transacción. En muchos casos, los prometidos ni siquiera se conocían hasta el día de la boda. Los contratos matrimoniales solían establecer una figura clave: el tutor o guardián. Este actuaba como representante legal del menor, negociaba los términos del acuerdo y se encargaba de custodiar la dote o las propiedades asociadas. En teoría, su papel era proteger los intereses del niño o la niña. En la práctica, la tutela se convirtió en un instrumento de poder. Muchos tutores usaban su autoridad para controlar o explotar a sus pupilos, especialmente si eran herederas de fortuna. El tutor decidía cuándo y con quién debía casarse la menor, y podía imponer su voluntad bajo el argumento de la protección moral o económica. En los casos más extremos, el tutor se convertía en el futuro esposo. Existen numerosos registros de nobles y clérigos que, tras ser designados como guardianes de una niña huérfana, acababan casándose con ella al alcanzar la edad legal. La Iglesia lo permitía siempre que existiera consentimiento, una palabra vaciada de sentido en esas circunstancias. La diferencia de edad podía ser enorme. Un hombre de 40 años desposando a una niña de 12 era visto como un acto honorable, no escandaloso. El cuerpo infantil era considerado fértil en potencia, una semilla que debía ser cultivada para producir herederos. Entre las clases bajas, el fenómeno adquiría matices distintos. En las aldeas campesinas, las niñas solían casarse jóvenes, a veces antes de los 15 años, empujadas por la necesidad económica y la presión social. La fertilidad temprana era valorada, y la unión servía como garantía de trabajo y estabilidad. La familia entregaba a la hija, junto con una dote modesta, ya fuera un cofre, una vaca o una parcela, y con ello aseguraba su sustento futuro. Pero muchas de esas niñas pasaban directamente de la obediencia paterna a la obediencia conyugal. Sin conocer nunca la posibilidad de elegir, la tutela cambiaba de manos, pero el poder seguía siendo el mismo. El derecho civil y el canónico intentaron establecer distinciones entre los esponsales de futuro, promesas de matrimonio hechas en la infancia, y los matrimonios consumados. Según la ley,
Un compromiso infantil podía ser anulado si una de las partes rechazaba la unión al llegar a la edad de consentimiento. Sin embargo, en la práctica, esas anulaciones eran casi imposibles. La presión de las familias, las deudas de honor y las alianzas políticas hacían que los compromisos se cumplieran sin cuestionamiento. La palabra dada, incluso por boca de un niño, tenía peso de ley. Los efectos de estos matrimonios eran devastadores. Muchas niñas morían durante la consumación o en los primeros partos, incapaces de soportar la carga física de la maternidad precoz. Los registros eclesiásticos de los siglos XIII y XIV muestran un aumento alarmante de muertes por infecciones, hemorragias o partos prematuros en jóvenes esposas. Los médicos de la época, influenciados por la teoría de los humores, recomendaban que las mujeres se casaran y procrearan tan pronto como la naturaleza lo permitiera, confundiendo madurez biológica con destino moral. En ese pensamiento, el cuerpo femenino era visto como un recurso que debía ser utilizado, no protegido. La Iglesia, atrapada entre su doctrina del consentimiento y las costumbres sociales, adoptó una posición ambigua. En sus sermones, los predicadores exaltaban la pureza de las vírgenes casadas jóvenes, presentándolas como modelos de obediencia cristiana. Pero también existían voces críticas. En el siglo XIII, el teólogo Tomás de Aquino advirtió sobre los peligros de los matrimonios prematuros y señaló que el consentimiento forzado no podía considerarse válido. Su postura, sin embargo, fue minoritaria. La mayoría de los clérigos consideraba el matrimonio infantil un mal necesario para preservar el orden y la moral. Los casos de resistencia fueron escasos, pero no inexistentes. En algunos conventos, jóvenes prometidas encontraban refugio temporal, buscando escapar de matrimonios impuestos. Algunas lograban que el Papa anulara sus compromisos alegando coerción, pero esas victorias eran excepcionales. En la mayoría de los casos, las niñas eran devueltas a sus familias y obligadas a cumplir su papel. El amor, cuando existía, era un accidente. La obediencia, una obligación. En el ámbito jurídico, la figura de la tutela consolidó la noción de que las mujeres, sin importar su edad, necesitaban siempre un representante masculino: el padre, el esposo o el tutor. Esa dependencia legal persistió durante siglos, incluso más allá de la Edad Media. Las leyes no reconocían a la mujer como sujeto autónomo de derechos. Su consentimiento, aunque teóricamente esencial, se entendía siempre dentro del marco de la obediencia. La libertad de elección, proclamada por el derecho canónico, se desvanecía ante el peso de la costumbre y la autoridad familiar. En la práctica, la tutela perpetuó la idea de que el cuerpo de la mujer debía ser administrado por otros. Desde el compromiso infantil hasta la consumación, cada paso estaba vigilado, cada decisión mediada. El matrimonio no era una unión entre iguales, sino un traspaso de poder, de la mano del padre a la del marido, del contrato al lecho. Esa continuidad de dominio, invisible en los documentos, se sentía en la vida cotidiana como una cadena. Violencia conyugal y ausencia de tipificación. En la sociedad medieval, el matrimonio no era un espacio de igualdad, sino una jerarquía doméstica. El esposo representaba la autoridad absoluta dentro del hogar, y la esposa, subordinada a él por ley, costumbre y religión, estaba obligada a obedecer. Aquella obediencia no era simbólica, sino concreta. La violencia conyugal, ya fuera física, sexual o psicológica, no solo era tolerada, sino entendida como parte del orden natural de las cosas. El amor no formaba parte del contrato matrimonial, la sumisión sí. El derecho de la época definía la familia como una extensión del feudo. Así como el señor gobernaba sobre sus siervos, el hombre gobernaba sobre su esposa. Los códigos jurídicos medievales, tanto civiles como canónicos, otorgaban al marido el deber de corregir a su mujer si ésta desobedecía o actuaba contra su honor. Esa corrección podía incluir castigos físicos. En la práctica, la frontera entre disciplina y maltrato era inexistente. Mientras el castigo no pusiera en riesgo la vida de la mujer, las autoridades raramente intervenían. El derecho romano, aún influyente en la Edad Media, ya había establecido la figura del pater familias, que podía disponer de los cuerpos bajo su techo. El derecho germánico, por su parte, legitimaba la violencia razonable como medio de control.
En los fueros castellanos del siglo XIII se reconocía al marido la facultad de reprender y castigar a su esposa en caso de infidelidad o desobediencia. En Inglaterra, la Common Law introdujo la noción de que un hombre podía golpear a su mujer con una vara del grosor de su pulgar, una frase que siglos después se recordaría como la infame Rule of Thumb. La frase nunca existió como ley escrita, pero reflejaba una mentalidad. La corrección física era un derecho marital. En el ámbito religioso, la violencia doméstica tampoco era condenada abiertamente. Los sermones y manuales de confesores aconsejaban moderación, no prohibición. El teólogo español Martín de Azpilcueta, en el siglo XVI, advertía que el esposo debía corregir a su esposa con discreción y sin furor, como un pastor guía a su rebaño. El mismo Tomás de Aquino consideraba que la mujer debía soportar los golpes como parte de su deber conyugal. Para mantener la paz del hogar en la moral cristiana, el sufrimiento femenino se transformó en virtud, una prueba de paciencia, humildad y fe. Esa interpretación teológica se apoyaba en una lectura literal de las Escrituras. En la carta de San Pablo a los Efesios se decía: «Las mujeres estén sujetas a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer». Esa frase fue citada durante siglos como justificación del dominio masculino. El matrimonio se entendía como una cadena de obediencia, Dios sobre el hombre sobre la mujer. En ese esquema, la violencia no era vista como una desviación, sino como una herramienta de disciplina. Las autoridades civiles apenas intervenían en los conflictos domésticos. Los tribunales medievales rara vez procesaban casos de violencia marital, salvo cuando terminaban en homicidio. En los registros judiciales de Inglaterra, Francia o Castilla, los casos de esposas golpeadas o violadas por sus maridos son casi inexistentes, no porque no ocurrieran, sino porque no se consideraban delitos. La vida privada era dominio del hombre y la justicia no debía inmiscuirse en su casa. Los vecinos podían saberlo, las parteras podían verlo, los confesores escucharlo, pero todos guardaban silencio. La violencia sexual dentro del matrimonio tampoco estaba tipificada. La noción de violación conyugal no existía. El acto sexual era considerado un deber de la esposa y un derecho del esposo. Los manuales de confesores indicaban que la mujer debía entregarse sin resistencia siempre que el marido lo solicitara, incluso si no deseaba el acto. Negarse podía interpretarse como pecado de rebeldía o como causa de anulación del matrimonio. En esa lógica, el cuerpo femenino no tenía derecho al consentimiento dentro del vínculo matrimonial. El deber conyugal borraba toda posibilidad de negación. En los testimonios de la época, algunas mujeres intentaron denunciar los abusos ante los tribunales eclesiásticos, pero sus voces se perdieron en el vacío legal. Las actas conservadas en los archivos de Rouen o de Bolonia muestran peticiones de esposas que imploraban separación por crueldad intolerable, golpes sangrientos o miedo de muerte. En la mayoría de los casos, los jueces les ordenaban reconciliarse o retirarse a un convento temporalmente sin sancionar al agresor. Solo en contadas ocasiones se concedía la anulación, y solo si se demostraba impotencia, infidelidad o herejía. La violencia, por sí sola, no era motivo suficiente. La ausencia de tipificación legal convirtió el hogar en un espacio de impunidad. El dolor se ocultaba tras los muros, y la vergüenza impedía hablar. Las mujeres aprendían a soportar, a callar, a sobrevivir. Algunas recurrían a remedios populares o a la magia doméstica, amuletos, plegarias, pociones somníferas para calmar a los esposos. En los pueblos, las vecinas compartían consejos en voz baja, transmitiendo estrategias para evitar la ira masculina. Era un saber silencioso, construido desde el miedo. La violencia conyugal no distinguía clases. En los castillos, las reinas podían ser humilladas tanto como las campesinas en las chozas. La diferencia estaba en el escándalo. Cuando el maltrato afectaba a una figura noble, se convertía en asunto de Estado. En 1313, la reina Margarita de Borgoña fue golpeada públicamente por su esposo, Luis X de Francia, acusado de celos. El hecho desató un escándalo que la Iglesia resolvió con silencio. En cambio, las campesinas sufrían en el anonimato, sin testigos, sin recursos, sin nombre. La cultura popular reflejaba esta realidad con naturalidad.
En los fabliaux y canciones de gesta, las esposas golpeadas eran motivo de burla o moraleja. En los cuentos moralizantes se las presentaba como culpables de su propio castigo. Mujeres chismosas, rebeldes o infieles que merecían corrección. El humor medieval transformó el dolor en risa, perpetuando la idea de que la violencia doméstica era un rasgo inevitable de la vida conyugal. Así, el maltrato no solo se normalizó, sino que se celebró. El castigo físico era considerado, incluso, una forma de amor. En la literatura moral del siglo XV se aconsejaba al esposo castigar con mano justa y corazón tierno, como si la violencia fuera una demostración de preocupación. Esa retórica confundía control con afecto y convirtió la crueldad en virtud doméstica. La obediencia femenina era la base del equilibrio familiar, la fuerza masculina, su garantía. Sin embargo, bajo esa estructura de dominio comenzaron a aparecer fisuras. Algunos juristas tardomedievales empezaron a cuestionar la impunidad marital. En Italia y en Francia, ciertos tribunales eclesiásticos reconocieron la crueldad excesiva como causa legítima de separación, aunque no de anulación. Era un cambio mínimo, pero simbólico. El sufrimiento de la esposa empezaba a ser visible, aunque aún no castigado. La violencia seguía siendo parte del orden, pero ya no del todo incuestionable. Anulación y no consumación. En la Edad Media, el matrimonio era una prisión bendecida por la Iglesia. Una vez pronunciado el consentimiento y consumado el acto, la unión era indisoluble. El divorcio, tal como se entiende hoy, no existía. Solo quedaban dos salidas posibles, la muerte o la anulación. Pero obtener una anulación era un proceso largo, humillante y casi imposible. Requería probar que el matrimonio nunca había existido verdaderamente, que había sido inválido desde el principio. Entre las causas admitidas se encontraban la impotencia, el parentesco prohibido, la coerción, el engaño o la no consumación. Y en todos los casos, los cuerpos eran llamados a testificar. La Iglesia consideraba el matrimonio un sacramento indestructible, reflejo de la unión entre Cristo y su Iglesia. Sin embargo, para mantener la pureza de ese ideal, debía definir los límites de su validez. Si un matrimonio no podía cumplirse, ya fuera porque el acto conyugal no ocurría, no había descendencia o uno de los esposos ocultaba una incapacidad, se podía solicitar su anulación. En teoría, el proceso buscaba la verdad moral. En la práctica, se convertía en un juicio sobre la intimidad. Los jueces eclesiásticos interrogaban, examinaban y exponían los detalles más privados de la vida conyugal ante el público clerical. Los tribunales diocesanos y las cortes papales recibían cientos de peticiones al año. Muchas provenían de nobles y reyes que necesitaban librarse de matrimonios políticos inconvenientes. Otras, de esposas que alegaban engaño, abuso o impotencia. El caso debía presentarse con testigos, documentos y, en ocasiones, exámenes médicos. Los jueces analizaban si el matrimonio había sido consumado, es decir, si el acto sexual había ocurrido al menos una vez. Si no, el vínculo podía declararse nulo. Pero probarlo exigía invadir lo más íntimo, el cuerpo y la vergüenza. El procedimiento judicial era implacable. Los testigos podían ser sirvientes, comadronas, confesores o vecinos que hubieran observado o escuchado algo. Las preguntas eran explícitas. Si habían visto señales de sangre, si habían oído gemidos, si habían notado impotencia o rechazo. En algunos casos, los esposos eran interrogados por separado sobre los detalles de su encuentro. Las respuestas debían coincidir en número de intentos, duración, posición o dificultad. El más mínimo error podía desacreditar el testimonio. La sexualidad se transformaba en expediente. En los casos de impotencia masculina, la humillación alcanzaba otro nivel. Los tribunales ordenaban exámenes físicos para determinar si el hombre era capaz de obrar como marido. En ocasiones, se lo obligaba a demostrar su virilidad ante testigos o médicos designados por la Iglesia. Si no lograba probarla, el matrimonio podía anularse, pero el proceso era tan vergonzoso que muchos preferían cargar con la culpa antes que exponerse. Las sentencias quedaban registradas en los archivos y el estigma los acompañaba de por vida. Las mujeres, por su parte, debían soportar exámenes igualmente invasivos. Cuando una esposa afirmaba que su marido no había consumado el matrimonio,
Se la sometía a inspecciones por parte de comadronas o médicos para comprobar su virginidad. El objetivo era verificar si el himen permanecía intacto. Esa práctica, lejos de científica, era un acto de humillación pública. Si la mujer no sangraba durante la revisión o si su anatomía resultaba ambigua, se la acusaba de mentir. El tribunal solía favorecer al hombre, salvo que existieran pruebas irrefutables de impotencia. Entre las causas de anulación más comunes figuraba el parentesco prohibido. La Iglesia había definido una extensa red de grados de consanguinidad y afinidad que abarcaban hasta 7 generaciones. Esto hacía que muchos matrimonios fueran técnicamente inválidos. Las familias nobles, acostumbradas a casarse entre parientes para conservar tierras y títulos, se encontraban en conflicto permanente con las leyes eclesiásticas. Cuando convenía políticamente, esa misma prohibición servía como pretexto para anular un matrimonio no deseado. Bastaba con demostrar un parentesco remoto para obtener la nulidad. La moral servía a la conveniencia. El engaño también era motivo de anulación. Ocultar una enfermedad, un voto religioso previo o una identidad falsa podía invalidar la unión. Algunos casos rayaban en lo absurdo. Esposos que descubrían que su pareja había sido bautizada con otro nombre o que pertenecía a un linaje bastardo. En esos juicios, los jueces analizaban actas de nacimiento, certificados de bautismo y declaraciones de testigos. La verdad espiritual se decidía con documentos. Los procesos por no consumación eran particularmente crueles. Se asumía que el matrimonio debía probarse físicamente y la ausencia del acto se interpretaba como desobediencia o fraude. En muchas regiones, el tribunal podía ordenar una prueba de cohabitación. Se obligaba a los esposos a compartir la cama durante un tiempo determinado bajo supervisión indirecta. Si después de ese periodo no se lograba la consumación, el matrimonio podía anularse. En ciertos casos, los sirvientes debían certificar que no se había escuchado movimiento o que el lecho permanecía intacto. La privacidad, en la práctica, desaparecía. Las consecuencias sociales eran devastadoras. Un matrimonio anulado equivalía a una mancha de por vida. La mujer era señalada como infértil o frígida, el hombre como impotente o afeminado. Las familias perdían prestigio, los contratos económicos se deshacían, las alianzas políticas se fracturaban. El fracaso conyugal era visto como castigo divino. En algunos pueblos, las mujeres anuladas eran apartadas de la comunidad o enviadas a conventos. Los hombres, en cambio, podían volver a casarse sin dificultad. El peso de la vergüenza recaía casi siempre sobre ellas. La justicia eclesiástica, incluso cuando fallaba a favor de la esposa, la expulsaba del mundo. Estos procesos revelan el nivel de control que la Iglesia ejercía sobre la vida íntima. El cuerpo de los esposos era propiedad moral del clero. Los pecados, las dudas, los fracasos, todo se examinaba y clasificaba. En los manuales de confesores se recomendaba a los sacerdotes interrogar a las parejas sobre su conducta sexual, si dormían juntos, si evitaban la unión, si utilizaban artificios ilícitos. El lecho matrimonial se convirtió en un campo de vigilancia espiritual. No había espacio para el deseo, solo para el deber. Sin embargo, detrás de esos procedimientos se escondía una tensión más profunda. La anulación no era solo una cuestión religiosa, sino económica. La dote, las herencias y los derechos de propiedad dependían de la validez del matrimonio. Cada sentencia afectaba fortunas, títulos y territorios. En última instancia, la pureza del sacramento servía para mantener el orden social y patrimonial. Las emociones no importaban, los bienes sí. Dotes, arras y precio de la novia. En la Edad Media, el matrimonio era, ante todo, una transacción económica. La unión entre dos personas implicaba un intercambio de bienes, favores o tierras que aseguraban el equilibrio entre familias. Detrás de cada ceremonia, cada promesa o cada bendición existía un contrato. La novia, más que un individuo, era un valor medible en monedas, animales o propiedades. Su dote era la garantía del acuerdo, y su cuerpo, la confirmación del pacto. La dote representaba el aporte económico que la familia de la novia entregaba al esposo para ayudar a sostener el nuevo hogar. Podía incluir monedas, joyas, ganado o incluso terrenos. En las clases nobles, las dotes alcanzaban sumas exorbitantes. Castillos, villas o derechos feudales. En el campesinado,
Una dote podía consistir en una vaca o un saco de grano. En cualquier caso, la lógica era la misma. La mujer llegaba al matrimonio acompañada de una carga económica que determinaba su valor y su seguridad. Si el esposo moría, la dote debía ser devuelta. Si ella era repudiada, el dinero servía como defensa. En la práctica, sin embargo, pocas mujeres lograban recuperar algo. El dinero pasaba de mano en mano, y con él la independencia femenina. Las arras, en cambio, eran el símbolo inverso. El regalo que el esposo ofrecía a la esposa como señal de compromiso en la teoría cristiana representaban el amor y la responsabilidad del marido. En la realidad, funcionaban como un pago anticipado, una forma de legitimar la compra. Las arras eran de oro o plata, y se entregaban públicamente durante la ceremonia para que todos vieran que el trato estaba cerrado. A menudo el monto equivalía a una décima parte del patrimonio del esposo, aunque en la práctica era una cifra negociable. Si la esposa moría sin descendencia, las arras regresaban al marido. Si él fallecía primero, la viuda las conservaba como sustento. Era un equilibrio de apariencias, pero no de poder. En los registros notariales de Francia, Inglaterra o Castilla, se conservan miles de contratos matrimoniales que detallan con precisión estas transacciones. La mujer aparece siempre como objeto pasivo, mencionada junto a los bienes. Por ejemplo, Juana, hija de tal, se entrega con tantos maravedíes, tantas cabezas de ganado y una cama con sábanas de lino. El matrimonio se firmaba como una compraventa. Los testigos certificaban que ambas familias quedaban satisfechas. El amor no figuraba en ninguna cláusula. En el mundo campesino, donde el dinero escaseaba, la dote podía reemplazarse por trabajo. El padre de la novia ofrecía mano de obra o cosechas al futuro yerno. A veces, el precio de la novia se pagaba con años de servicio. Este trabajo por esposa era común en regiones germánicas y nórdicas, donde los jóvenes pobres ofrecían su fuerza a cambio de casarse. No era un gesto romántico, sino un trueque socialmente aceptado. Quien no podía pagar, no se casaba, y quien no tenía hijas, perdía un recurso valioso en la economía local. En las clases altas, el valor de la dote se transformaba en herramienta de poder político. Un matrimonio podía unir reinos o arruinar linajes. Los cronistas del siglo XIV describen negociaciones donde el monto de la dote pesaba más que la edad o la salud de los novios. Una princesa de 13 años podía ser enviada a otro país junto con un cofre de oro y un séquito de sirvientes. Su destino era asegurar una alianza, no un hogar. En esos acuerdos, el cuerpo femenino se convertía en frontera diplomática, un medio de paz entre hombres, pero incluso entre los humildes, la presión económica del matrimonio era inmensa. Una familia que no podía dotar a su hija quedaba marcada por la vergüenza. En algunos pueblos de Castilla y Provenza existían fondos comunales, conocidos como las dotes de las doncellas pobres, sostenidos por la caridad local para ayudar a casar a las jóvenes sin recursos. Sin dote no había matrimonio, y sin matrimonio no había futuro. La miseria condenaba a muchas mujeres al convento o a la servidumbre doméstica. La economía matrimonial no terminaba con la boda. En caso de conflicto o viudez, las familias discutían por la devolución de la dote. Los pleitos por bienes conyugales saturaban los tribunales eclesiásticos. Algunos esposos dilapidaban el dinero, otros lo usaban como garantía ante deudas. La mujer, que legalmente no podía administrar bienes sin permiso del marido, quedaba desprotegida. Su fortuna se convertía en instrumento de control, un recordatorio de que su libertad estaba sujeta al oro que aportaba y al lecho que compartía. Rituales de fertilidad y supersticiones. En la penumbra de una habitación medieval, la noche de bodas no era solo un acto carnal ni un deber religioso. Era un rito cargado de símbolos y temores. El futuro de una familia dependía de esa unión, y la fertilidad era su promesa más esperada. En una época dominada por la superstición, el amor se mezclaba con la magia, y el cuerpo se convertía en un campo de fuerzas invisibles. La primera noche, entre oraciones y amuletos, era tanto una ceremonia como una prueba, una invocación a la vida en medio de la oscuridad. El pensamiento medieval veía la fertilidad como una bendición divina, pero también como un fenómeno que debía provocarse o protegerse. Los hombres temían la impotencia tanto como las mujeres temían la esterilidad. En los sermones, los clérigos hablaban del matrimonio como el único camino legítimo hacia la procreación,
pero el pueblo recurría a sus propios medios. Las mujeres llevaban hierbas atadas a la cintura, los hombres bebían brebajes de miel y vino, y ambos repetían oraciones que combinaban latines malaprendidos con fórmulas paganas heredadas de generaciones anteriores. Las hierbas calientes eran las más buscadas: jengibre, canela, ruda, hinojo, mostaza. Se creía que su fuego interior estimulaba el deseo y fortalecía el cuerpo. Las frías, como la menta o la salvia, se usaban para calmar la lujuria o evitar embarazos indeseados. El equilibrio de los humores, como la sangre, flema o bilis amarilla y negra, regía la concepción según la medicina galénica. Si el cuerpo estaba demasiado frío o húmedo, el alma vital no podía encender la semilla. Por eso, antes del encuentro, muchos esposos bebían vino especiado o aplicaban ungüentos que prometían vigor inmediato. En algunos tratados de la época, como el Taquinum Sanitatis, se recomendaba comer almendras, higos o cebollas para despertar la naturaleza dormida. Las supersticiones no se limitaban a lo corporal. En varias regiones de Europa, los recién casados seguían rituales simbólicos para atraer la fertilidad: romper una hogaza de pan sobre el lecho, colgar espigas de trigo o colocar un gato negro bajo la cama como guardián del hogar. En Francia, las comadronas bendecían la habitación con ramas de laurel y rezos improvisados. En Escocia, la novia debía pisar la tierra descalza antes de entrar al dormitorio, gesto que representaba la conexión con la fertilidad de la naturaleza. El matrimonio no era solo entre dos personas, sino entre los cuerpos y el mundo que los contenía. La magia popular ofrecía remedios más atrevidos. Se decía que beber leche de cabra mezclada con sangre menstrual aseguraba descendencia masculina, mientras que untar miel sobre el vientre atraía la fertilidad. En algunas aldeas italianas, las mujeres escondían bajo la almohada figurillas talladas en madera con forma de falo, reliquia de antiguos cultos romanos. La Iglesia condenaba abiertamente estos rituales, pero su influencia era débil fuera de los monasterios. En la práctica, los campesinos combinaban la fe cristiana con creencias precristianas, formando una religión paralela de símbolos, rezos y amuletos. El papel de las parteras era central. Eran las guardianas de los secretos del cuerpo femenino, las que conocían las fases de la luna, las hierbas del bosque y los signos de la fertilidad. Se las consultaba antes y después de la noche de bodas, y su palabra tenía más peso que la de los sacerdotes. Algunas preparaban infusiones para favorecer la concepción, otras enseñaban métodos para evitarla. Sus conocimientos, transmitidos de madre a hija, las convirtieron en figuras ambiguas, necesarias para la vida, sospechosas para la Iglesia. Muchas serían perseguidas siglos después bajo acusaciones de brujería, pero en el corazón de la Edad Media eran las verdaderas dueñas del saber íntimo. El miedo a la infertilidad era profundo. Un matrimonio sin hijos se consideraba una maldición. La ausencia de descendencia ponía en riesgo herencias y alianzas, pero también desafiaba el mandato divino de «creced y multiplicaos». Las mujeres estériles eran objeto de murmuraciones y los hombres impotentes de burla y desprecio. Para ambos, el fracaso en la cama era un fracaso ante la comunidad. Por eso, la noche de bodas no era un momento de placer, sino una prueba pública disfrazada de intimidad privada. Aún en la nobleza, donde las uniones eran políticas, la presión era la misma. Los médicos de corte preparaban pócimas con polvo de cuerno de ciervo o piedra bezoar. Los clérigos recomendaban oraciones específicas a santos como Margarita o Gil de Casenove, protectores de las parturientas. Incluso los reyes acudían a la superstición. Se cuenta que Enrique II de Castilla, temeroso de su esterilidad, ordenó colgar un cinturón de reliquias sobre su cama antes de cada noche conyugal. La frontera entre fe y magia se desvanecía en el mismo instante en que las velas se apagaban. Control social y honor familiar. En las aldeas medievales, el matrimonio no pertenecía a la pareja, sino a la comunidad. Era un asunto público, vigilado y comentado por todos. La unión de dos familias implicaba una red de compromisos, expectativas y temores que se extendían más allá del lecho conyugal. En un mundo donde la reputación valía más que la verdad, el honor familiar era un capital tan frágil como necesario, y cada gesto, cada rumor, podía elevar o destruir generaciones enteras.
Desde el momento de la boda, los recién casados quedaban bajo observación. La comunidad tenía derecho a saber si la unión era legítima, si había sido consumada y si la novia había cumplido con las normas de pureza. Los vecinos, los parientes, las comadronas y hasta los sacerdotes formaban una red de vigilancia informal que controlaba la moral colectiva. En los pueblos pequeños, las vidas se conocían al detalle y la intimidad era un lujo reservado a nadie. El silencio despertaba sospechas, la discreción, rumores. En ese contexto, el honor funcionaba como un mecanismo de control social. El honor familiar no dependía solo del comportamiento individual, sino del juicio público. Una mujer acusada de infidelidad, un hombre señalado por impotente o una boda sin prueba de virginidad podían arrastrar la vergüenza a todo un linaje. Las habladurías tenían peso legal y religioso. Un comentario malintencionado podía derivar en investigaciones o castigos. Los tribunales eclesiásticos, aunque incapaces de controlar todos los casos, actuaban como árbitros morales. Las confesiones y los sermones reforzaban la idea de que la pureza de la esposa y la autoridad del marido eran pilares del orden divino. La vigilancia colectiva se ejercía con una naturalidad cruel. Las casas estaban abiertas, las paredes eran delgadas y la vida se compartía. En las noches de boda, los cantos, las burlas y los comentarios de los vecinos acompañaban la consumación como un espectáculo obligatorio. En algunos pueblos franceses o alemanes, los recién casados eran despertados al amanecer por grupos de amigos que exigían ver el paño manchado o escuchar los primeros signos de la nueva vida marital. Si la pareja no cumplía con las expectativas, la comunidad reaccionaba con burlas o castigos simbólicos. Era el precio del fracaso público. El control no terminaba en la noche de bodas. Durante los primeros meses, la fertilidad era observada con ansiedad. Si la esposa no quedaba embarazada, las especulaciones comenzaban. ¿Estaba maldita, enferma o simplemente indigna? La falta de hijos era un estigma. Las mujeres eran las primeras en cargar con la culpa, acusadas de cerradas o enfriadas. Los hombres, en cambio, podían justificar la infertilidad apelando a causas divinas o a la mala suerte. La balanza moral siempre se inclinaba hacia un solo lado. En el ámbito urbano, el honor se convertía en moneda de prestigio. Los gremios, las cofradías y las corporaciones controlaban la conducta de sus miembros. Un maestro artesano podía perder su reputación y con ella su clientela si su esposa era vista como infiel o desobediente. La moral pública garantizaba la estabilidad económica. En las clases altas, el honor se medía en linajes. Una sospecha de bastardía podía alterar herencias y alianzas políticas. Por eso, las familias vigilaban de cerca a las mujeres jóvenes, restringiendo sus movimientos y conversaciones. La libertad era un riesgo que pocos estaban dispuestos a asumir. Los castigos por deshonra variaban según el lugar y la gravedad. En las aldeas, la burla pública era la sanción más común. Desfiles con muñecos que representaban a los infieles, canciones obscenas o juicios populares. En ciudades mayores, las penas podían incluir el destierro o el confinamiento en conventos. En todos los casos, el objetivo era restaurar el orden social y recordarle a la comunidad que el honor no era un derecho, sino un deber colectivo. La vergüenza pública se convirtió en el instrumento más eficaz de disciplina. El honor también tenía una dimensión económica. Una familia deshonrada perdía su capacidad de negociar matrimonios ventajosos. La dote de una hija podía reducirse o anularse si existían sospechas sobre su reputación. Las mujeres, conscientes de ello, crecían aprendiendo que su cuerpo era un espejo de la fortuna familiar. El silencio, la modestia y la obediencia eran virtudes no solo religiosas, sino financieras. Una mancha en la honra podía costar generaciones enteras de estabilidad. En el trasfondo de esta vigilancia constante, la comunidad se aseguraba de mantener su propio equilibrio. El control moral no solo preservaba la fe, sino también la estructura económica del feudo o de la ciudad. La reputación de las familias determinaba el valor de sus tierras, la fuerza de sus alianzas y la legitimidad de sus herederos. El honor, por tanto, era una forma de propiedad colectiva, vigilada con celo y defendida con violencia. Perspectivas comparadas. La Europa medieval no fue un bloque uniforme.
Bajo el mismo cielo convivían múltiples sistemas legales, credos y costumbres que moldeaban de manera distinta el matrimonio y la sexualidad. Mientras el cristianismo latino imponía su rígido modelo de sacramento indisoluble, otras tradiciones como las nórdicas, judías e islámicas ofrecían visiones más flexibles o pragmáticas. Comparar esos mundos permite entender hasta qué punto las prácticas inhumanas de la Edad Oscura dependían del contexto cultural más que del tiempo. En el ámbito cristiano latino, el matrimonio era un sacramento absoluto. La Iglesia controlaba la legitimidad del consentimiento, la validez de la consumación y la moral del lecho. La virginidad femenina se glorificaba, el placer se consideraba peligroso y la unión debía servir al propósito de la procreación. Las leyes canónicas eran estrictas, pero no siempre coherentes. Prohibían la poligamia y el divorcio, aunque toleraban los matrimonios forzados y la violencia conyugal. En la práctica, la moral cristiana oscilaba entre el ideal de pureza y la realidad de una sociedad patriarcal y pragmática. En el norte de Europa, los pueblos nórdicos conservaron por más tiempo costumbres precristianas. En Escandinavia, Islandia y partes de Inglaterra, el matrimonio tenía un carácter contractual más que religioso antes de la cristianización. Las mujeres podían conservar cierta autonomía, llevaban su propio ajuar, controlaban parte de sus bienes y en algunos casos podían solicitar el divorcio. El grágas islandés, código legal del siglo XIII, permitía a una esposa separarse si el marido la abandonaba o la maltrataba gravemente. Sin embargo, esa libertad era relativa. Con la llegada del cristianismo, las costumbres se alinearon con la doctrina romana. El poder volvió a concentrarse en manos del esposo, y la sexualidad femenina quedó sometida a la vigilancia clerical. Entre las comunidades judías de Europa, el matrimonio era considerado un acto civil y religioso a la vez, pero con un marco jurídico más definido. La ketubá, contrato matrimonial obligatorio desde la antigüedad, protegía a la esposa mediante la promesa de una compensación económica en caso de divorcio o viudez. El divorcio, aunque desaconsejado, era legal y podía solicitarse por ambas partes bajo ciertas condiciones. Las leyes mosaicas reconocían la posibilidad de la separación sin convertirla en pecado. Sin embargo, la desigualdad persistía. El esposo podía repudiar a su mujer con mayor facilidad, y la virginidad seguía siendo una condición socialmente valorada. Aún así, en comparación con el cristianismo latino, la tradición judía mostraba un mayor sentido de contrato que de sacramento. En los territorios bajo dominio islámico, especialmente en Al-Ándalus, las normas matrimoniales se regían por la Sharía, el derecho islámico. El matrimonio era un contrato legal firmado ante testigos con estipulación de la dote, mahr, a favor de la mujer. A diferencia del sistema cristiano, esa dote no se entregaba al esposo, sino que pertenecía exclusivamente a la esposa como seguridad económica. El hombre podía tener hasta 4 esposas, siempre que pudiera mantenerlas con justicia. La mujer, en cambio, debía ser monógama. El divorcio era permitido y podía iniciarse por cualquiera de las partes, aunque en la práctica los hombres tenían ventaja. La sexualidad, si bien regulada, no era vista como pecado en sí misma, sino como una expresión natural sujeta al equilibrio moral. El contraste entre estas culturas fue particularmente visible en la península ibérica, donde cristianos, judíos y musulmanes convivieron durante siglos. En las ciudades de frontera, como Toledo o Zaragoza, los tribunales aplicaban diferentes leyes según la fe del acusado. Un mismo acto podía considerarse pecado mortal en un barrio cristiano y simple infracción civil en otro. Las conversiones religiosas, forzadas o voluntarias, también alteraban los derechos matrimoniales. Una mujer judía que se bautizaba podía perder su dote. Una musulmana convertida, en cambio, ganaba la protección de la ley cristiana, pero perdía su libertad de divorcio. La fe definía la vida íntima con la misma rigidez con que definía la política. Estas diferencias no implicaban tolerancia, sino coexistencia. Cada sistema creía tener la verdad moral y despreciaba los ritos ajenos. Los cronistas cristianos describían con horror la poligamia islámica. Los sabios judíos criticaban la hipocresía de los monjes. Los musulmanes veían en los europeos una mezcla de lujuria y barbarie. La Edad Media fue un mosaico de obsesiones cruzadas, donde la mujer, sin importar la religión, permanecía en el centro del control social.
Sin embargo, en todos esos mundos el matrimonio seguía siendo una institución que vinculaba el cuerpo a la propiedad, la fe al deber y la fertilidad al honor. Las diferencias jurídicas apenas disimulaban una misma lógica de dominio, el deseo regulado, la obediencia premiada y la culpa compartida, y aunque las leyes variaban, los riesgos eran universales. Salud y medicina medieval. En la Europa medieval, el cuerpo humano era un misterio que se interpretaba más a través de la fe que de la ciencia. La noche de bodas, ese momento íntimo en apariencia, podía convertirse en una experiencia peligrosa. La falta de higiene, las creencias erróneas y la ignorancia médica convertían el lecho conyugal en un terreno incierto allí donde debía celebrarse la vida. A menudo comenzaba el sufrimiento. Los médicos de la época, formados en monasterios o universidades como Salerno, Montpellier o Bolonia, basaban su conocimiento en los textos de Galeno e Hipócrates. El cuerpo era un sistema de humores que debían mantenerse en equilibrio: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Las enfermedades se atribuían a un exceso o deficiencia de alguno de ellos, o a influencias cósmicas. En el contexto matrimonial, esa teoría determinaba la salud sexual. Se creía que el acto debía realizarse con moderación, en días propicios, y nunca después de comer en exceso o durante la menstruación. La medicina se mezclaba con la superstición, y la religión dictaba el resto. La falta de higiene generalizada agravaba los riesgos. Las infecciones genitales, las heridas o los partos prematuros eran comunes. La mayoría de los campesinos desconocía los conceptos básicos de aseo y el acceso al agua limpia era limitado. En las ciudades, los baños públicos se asociaban al pecado y la prostitución, por lo que fueron prohibidos o controlados por la Iglesia. En consecuencia, las mujeres llegaban al matrimonio sin educación sobre su propio cuerpo y con el temor constante al castigo divino. Lo que la ciencia ignoraba, la religión lo llenaba con culpa. Las parteras eran las únicas que poseían conocimientos prácticos sobre la salud femenina. Sabían detener hemorragias, reconocer embarazos o aliviar dolores con hierbas. Pero su sabiduría era tolerada solo mientras no contradijera la doctrina. Los médicos varones, formados en el ámbito eclesiástico, desconfiaban de ellas y las acusaban de manipular fuerzas ocultas. En los siglos siguientes, esa sospecha las llevaría a ser perseguidas como brujas. Sin embargo, en las aldeas seguían siendo indispensables. Cuidaban a las madres, asistían los partos y aconsejaban a las recién casadas sobre cómo preservar la salud del lecho. La sexualidad femenina era un territorio poco explorado y al mismo tiempo rodeado de mitos. Se creía que el placer de la mujer era necesario para la concepción y que sin él el semen no podía encontrar su semilla. Esa idea, heredada del pensamiento árabe y griego, convivía con la moral cristiana que consideraba el placer pecaminoso. El resultado era una contradicción permanente. Las mujeres eran exhortadas a gozar para engendrar, pero condenadas si lo demostraban. Muchas vivían su vida con miedo, asociando el dolor físico al deber religioso y la enfermedad al castigo por desobedecer. El embarazo era una etapa peligrosa. La mortalidad materna alcanzaba cifras alarmantes. La falta de higiene, los partos asistidos sin instrumentos adecuados y la ausencia de conocimientos anatómicos convertían el nacimiento en un riesgo de muerte. Las infecciones puerperales eran frecuentes y muchas mujeres morían de fiebre pocos días después del parto. Las que sobrevivían quedaban debilitadas y a menudo volvían a concebir al poco tiempo, obligadas por la expectativa social de producir herederos. La maternidad no era una elección, sino una obligación. Los médicos medievales también recetaban remedios peculiares para la debilidad marital. Los hombres bebían infusiones de azafrán o polvo de cuerno de ciervo para mantener la virilidad. Las mujeres tomaban mezclas de hierbas amargas para limpiar el vientre o avivar la sangre. Algunos tratamientos bordeaban lo mágico: llevar colgado un diente de lobo o un trozo de coral para aumentar el deseo. La línea entre la medicina y la hechicería era tan delgada que a menudo resultaban indistinguibles. Las enfermedades venéreas, aunque raramente reconocidas, existían. Los médicos las describían con eufemismos como llagas vergonzosas o fiebres del amor. Su origen se atribuía a desequilibrios internos o a pecados cometidos.
Las prostitutas, los soldados y los viajeros eran vistos como portadores de contaminación moral. La sífilis, que alcanzaría su auge en el siglo XV, transformaría para siempre la visión del cuerpo y del pecado. Pero mucho antes de eso, el miedo a la impureza ya marcaba la vida íntima de los matrimonios medievales. La muerte, en forma de infección o parto fallido, estaba siempre presente en la alcoba. La unión conyugal, símbolo de vida y bendición, podía convertirse en sentencia sin higiene, sin conocimiento y bajo el peso del dogma. Cada contacto era un riesgo. La medicina de la época no curaba, rezaba, equilibraba los humores y confiaba en Dios. La Iglesia, el dormitorio y la moral. En la Edad Media, el cuerpo humano pertenecía a Dios, y la Iglesia reclamó el derecho de dictar lo que debía hacerse con él incluso dentro del matrimonio. El dormitorio, ese espacio oculto y silencioso, se transformó en un campo de vigilancia moral. Allí, entre las sábanas, la Iglesia veía no solo la unión de dos almas, sino también la posibilidad del pecado. Lo que debía ser un acto natural se convirtió en un territorio lleno de reglas, advertencias y confesiones. Desde el siglo XII, los teólogos comenzaron a definir con precisión qué era aceptable dentro del lecho conyugal. El sexo debía servir únicamente para la procreación. Cualquier otra intención, como el placer, la curiosidad o el deseo, era considerada una desviación. Las relaciones durante la menstruación, el embarazo o los domingos eran pecado venial. Las posturas consideradas antinaturales podían convertirse en pecado mortal. Los manuales de confesores detallaban cada posible falta con minuciosidad: el tiempo, la frecuencia, las palabras, incluso los pensamientos. Nada escapaba al escrutinio moral. El acto conyugal se concebía como un deber, no como una elección. Los esposos tenían la obligación mutua de satisfacer el débito marital, expresión jurídica y teológica que definía el derecho del otro a ser complacido. Negarse podía considerarse una ofensa contra el sacramento. Para la esposa, esta obligación significaba renunciar a la noción de consentimiento. Para el marido significaba dominar sin culpa. La teología justificaba el deseo masculino como fuerza natural, mientras exigía a la mujer pureza y pasividad. En los sermones se enseñaba que el hombre debía usar a su esposa con moderación, del mismo modo que un campesino usa la tierra que le fue dada. Los confesores desempeñaban un papel central en ese control. En el silencio del confesionario interrogaban sobre la intimidad conyugal. Preguntaban si los esposos dormían juntos, si usaban métodos ilícitos o si habían sentido placer indebido. Los penitenciales anglosajones, colecciones de normas morales, imponían penitencias específicas: ayunos, peregrinaciones o abstinencia prolongada. Un beso apasionado podía pagarse con 3 días de pan y agua. Una relación durante la Cuaresma, con 40. La culpa era parte del matrimonio tanto como el amor o la obediencia. La Iglesia no solo vigilaba el cuerpo, sino también la intención. El deseo debía someterse a la voluntad divina. Los teólogos advertían que incluso dentro del matrimonio era posible pecar por exceso de ardor o por gozo carnal sin propósito. El placer, en lugar de ser celebrado, se convertía en sospecha. Para Santo Tomás de Aquino, el acto sexual solo era moral cuando imitaba la procreación de la naturaleza. Todo lo demás era pecado de lujuria. Así, el matrimonio, aunque santo, estaba rodeado por un aire de culpa constante. Los esposos vivían bajo la idea de que amar demasiado podía ser tan peligroso como no amar en absoluto. En los conventos y monasterios, los religiosos dedicaban tratados enteros a los peligros de la carne. Autores como Pedro Lombardo y Guillermo de Auxerre escribieron sobre la temperancia del matrimonio, advirtiendo que el exceso de pasión debilitaba el alma. Las esposas eran aconsejadas a ceder sin deseo y los maridos a moderar su ímpetu para no caer en pecado. De este modo, el acto más humano se volvió una prueba espiritual, un equilibrio imposible entre el deber y la penitencia. Pese a su severidad, la Iglesia reconocía el poder de la unión matrimonial para frenar el caos moral del mundo. Mejor casarse que arder en tentación, decía San Pablo. El matrimonio era visto como un remedio contra el pecado, un mal necesario para canalizar la lujuria dentro de los límites aceptables. Esta visión paradójica, en la que el sexo era simultáneamente remedio y culpa, moldeó toda la cultura medieval. La obediencia reemplazó al deseo y el amor se volvió una forma de disciplina.
En los hogares campesinos, la doctrina se mezclaba con la superstición. Los sacerdotes bendecían los lechos, colgaban crucifijos sobre las camas y advertían contra los espíritus impuros que tentaban durante el sueño. En las ciudades, las cofradías vigilaban la moral de las familias, castigando a los adúlteros o excomulgando a las prostitutas. El control de la sexualidad se convirtió en un instrumento político y espiritual. Mantener la pureza significaba mantener el orden. Con el paso de los siglos, ese control penetró tan profundamente en la conciencia colectiva que ni siquiera los reformadores pudieron desarraigarlo por completo. El matrimonio, sometido al juicio del púlpito, quedó reducido a una coreografía entre la fe y el miedo. Y cuando la Iglesia selló con dogma la frontera entre el deber y el deseo, el cuerpo humano perdió su inocencia, porque en la Edad Media hasta el amor debía confesar sus pecados.